Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores. Las obras mencionadas, ni utilizadas son mías, excepto la teoría pendejos. Espero volverlos a ver en otra ocasión. Les habla el puto enmascarado, digo Gokuot. Sin nada más que decir, que comience. Capítulo 2. El largo camino hacia la esperanza. El motor del autobús rugía mientras dejábamos atrás la Academia Fujimi, ahora convertida en un infierno de muertos vivientes. A través de la ventana, podía ver cómo nuestro santuario educativo se transformaba en un punto cada vez más pequeño en el horizonte. La adrenalina de nuestra escape aún corría por mis venas, mezclándose con una extraña sensación de triunfo. Habíamos sobrevivido. Al menos por ahora. Observé a mis compañeros, cada uno procesando lo sucedido a su manera. Hirano revisaba meticulosamente su pistola de clavos, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Saya se había acomodado en un asiento, sus ojos fijos en el paisaje que pasaba velozmente, pero su mente claramente trabajando a toda velocidad. Saeko permanecía de pie, su Boken siempre listo, vigilante como un centinela silencioso. La enfermera Shizuka conducía con una concentración inusual en ella, mientras el señor Takayama le daba indicaciones ocasionales desde el asiento del copiloto. Y luego estaba Rei, sentada junto a Hisashi. Su rostro mostraba preocupación mientras observaba a su novio, que había comenzado a respirar de forma errática. ¿Estás bien?, le preguntó Rei, colocando una mano sobre la frente de Hisashi. Estoy bien, respondió él entre jadeos. Solo necesito descansar un poco. Pero yo sabía la verdad. Todos lo sabíamos, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Hisashi había sido mordido durante nuestra huida. Lo había ocultado bien, manteniendo la manga de su uniforme sobre la herida, pero los signos comenzaban a manifestarse. Sudor frío, respiración laboriosa, piel pálida. Me acerqué a ellos, sintiendo los ojos de todos sobre mí. Rei me miró, una mezcla de súplica y negación en sus ojos. Está empeorando, ¿verdad?, dije suavemente. Solo necesita descansar, insistió Rei, pero su voz traicionaba su incertidumbre. Hisashi tosió violentamente, manchando su mano de sangre. Nos miró a ambos, y pude ver la comprensión en sus ojos. Él lo sabía. Rei, dijo con dificultad. Saito tiene razón. Yo no voy a mejorar. No digas eso, exclamó ella, lágrimas formándose en sus ojos. Encontraremos ayuda, un médico. Sabemos lo que pasa cuando alguien es morido, interrumpió Hisashi, su voz cada vez más débil. Lo vimos en la escuela. No quiero convertirme en una de esas cosas. Un silencio pesado cayó sobre el autobús. Todos habían dejado de fingir que no escuchaban y ahora observaban abiertamente la escena. Hisashi, comenzó Rei, pero él la interrumpió. Saito, me llamó, sus ojos encontrándose con los míos. Necesito que me hagas un favor. Sabía lo que iba a pedirme incluso antes de que las palabras salieran de su boca. Cuando llegue el momento, no dejes que me convierta en uno de ellos, pidió con una dignidad que me sorprendió. Prométeme que me detendrás antes de que pueda hacerle daño a alguien. A Rei. Te lo prometo, respondí, sintiendo el peso de cada palabra. ¡No!, gritó Rei, aferrándose a Hisashi. No te atrevas, Saito. Él estará bien, solo necesita tiempo. Rei, por favor, Hisashi tomó su mano. No hagas esto más difícil. Prefiero morir como yo mismo que vivir como un monstruo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rei ahora, y sentí mi corazón contraerse ante su dolor. En mi vida anterior, había visto esta escena desarrollarse en un anime, pero experimentarla en persona era completamente diferente. El dolor era real, palpable, y me hacía cuestionar si sería capaz de cumplir la promesa que acababa de hacer.
Deberíamos detenernos, sugirió Shizuka-sensei desde el volante, su voz suave pero firme. Necesitamos decidir qué hacer. No hay nada que decidir, respondió Saeko con calma. Sabemos lo que ocurre después de una mordida. Hisashi lo sabe también. Así es, confirmó Hisashi, cada palabra un esfuerzo evidente. No quiero poner en peligro a nadie más. Yo puedo sentirlo. El cambio está comenzando. Vi a Saya ajustar sus gafas, un gesto que había aprendido a reconocer como su forma de mantener la compostura. Hay una gasolinera adelante, señaló. Podríamos detenernos allí. Al menos tendremos privacidad. Todos entendimos lo que quería decir. Shizuka-sensei asintió y dirigió el autobús hacia la gasolinera abandonada. El lugar parecía desierto, sin zombies a la vista, lo cual era un pequeño milagro en medio de esta pesadilla. Una vez estacionados, el señor Takayama y Hirano se ofrecieron a vigilar el perímetro, mientras el resto de nosotros nos quedamos con Hisashi, cuya condición empeoraba rápidamente. No queda mucho tiempo, murmuró Saeko, manteniendo una distancia prudente pero con su boca en listo. Rei seguía sosteniendo la mano de Hisashi, susurrándole palabras de consuelo aunque ambos sabían que era en vano. Me acerqué a ellos, mi destornillador improvisado pesando en mi mano como si fuera de plomo. Rei, dije suavemente. Necesito que te apartes un momento. No, respondió ella, sin mirarme. No lo voy a dejar. Rei, por favor, la voz de Hisashi era apenas audible ahora. Ve con Saito. No quiero que me veas así. No puedo dejarte, sollozó ella. Lo sé, sonrió débilmente Hisashi. Y te amo por eso. Pero necesito que seas fuerte ahora. Por mí. Con una última mirada de dolor, Rei soltó lentamente la mano de Hisashi y se levantó. Saeko se acercó y la tomó gentilmente del brazo, guiándola hacia los asientos traseros donde Saya y Shizuka-sensei esperaban para consolarla. Me quedé solo con Hisashi, cuya respiración era ahora irregular y superficial. Gracias, dijo, su voz apenas un susurro. Cuida de ella, ¿de acuerdo? Rei es fuerte, pero necesitará apoyo. Lo haré, prometí, sintiendo un nudo en la garganta. Descansa, amigo. Hisashi cerró los ojos, una paz momentánea cruzando su rostro. Durante un instante, casi parecía estar durmiendo. Luego, repentinamente, su cuerpo se convulsionó y un último suspiro escapó de sus labios. El silencio que siguió fue demoledor. Todos contuvimos la respiración, esperando lo inevitable. No tuve que esperar mucho. Los ojos de Hisashi se abrieron de nuevo, pero ahora estaban vacíos, lechosos. Un gruñido inhumano escapó de su garganta y comenzó a levantarse con movimientos erráticos. Ya no era Hisashi. Era uno de ellos. Muévete, Rei, dije firmemente, empuñando mi destornillador. ¿Qué? ¡No!, exclamó con voz asustada pero decidida. Está bien entonces, no lo haré, dije, intentando pensar en una alternativa. ¿En serio?, respondió con un tono sorprendido y algo esperanzado. No creo que Hisashi se convierta en una de esas cosas, dijo con dolor, su voz quebrándose con cada palabra. Sin perder tiempo por el leve descuido, decidí apartarla mientras que Hisashi, ya convertido en zombie, se abalanzaba sobre mí. Usé el bate para golpearlo en la cara. Para no hacer sufrir más a Rei, decidí solo apartarlo y sacarlo del autobús. Espera. Saito, no, él estará bien, gritó Rei, aunque ni siquiera ella misma parecía creer en sus palabras. Se notaba que no quería alejarse de él, aunque ya no fuera la persona que amaba. Rei. Escucha, dije, sujetándola firmemente mientras Saeko y Hirano contenían al zombie que una vez fue Hisashi. Él ya está infectado, así como los otros estudiantes se infectaron y se transformaron, él también.
Además, él pidió que lo mataran, pero no puedo cumplir eso. Él ya no volverá. Lamentablemente nos descuidamos y no pudimos protegerlo. Solo podía observar cómo ella se rompía, comenzando a llorar desconsoladamente. Yo no podía hacer nada más que ver cómo sus compañeras se acercaban a consolarla. Volví mi atención al cuerpo de Hisashi. Cuando estábamos yendo hacia el autobús sucedió la mordedura, pero él no nos contó nada, probablemente para no preocupar a Rei o quizás porque sabía que lo abandonaríamos. Cualquiera fuera la razón, ahora era demasiado tarde. Hirano, ayúdame, pedí, mientras ambos empujábamos el cuerpo de Hisashi fuera del autobús. Una vez fuera, cerramos las puertas rápidamente. A través del cristal, podíamos ver a lo que una vez fue nuestro compañero tambalearse y golpear débilmente la puerta, sus ojos muertos fijos en nosotros. Suspiré profundamente. ¿Ahora, qué hago? Murmuré para mí mismo. Una parte de mí, la parte egoísta que aún no había sido completamente suprimida por la gravedad de nuestra situación, pensó. Jejeje, no es tan fácil como parecía, supongo. Bueno, seré la almohada para todas las chicas. Así poco a poco construiré mi imperio y reanimaré este mundo. Jajaja, me reí en voz alta, sin darme cuenta. ¿Qué mierda digo? Parezco imbécil. Si alguien me estuviera escuchando sentiría vergüenza ajena. Afortunadamente, nadie parecía estar prestándome atención, demasiado ocupados consolando a Rei o procesando lo que acababa de suceder. En ese momento, sentí una extraña sensación en mi interior, como si algo se estuviera desbloqueando. Una ventana familiar apareció frente a mis ojos. Plantilla de personaje y plantilla. Kazuma Satou progresión. 20%, 0, 2000 XP habilidades obtenidas. Esteal. Habilidad mágica básica, esgrima con la espada. Básico, felicitaciones, obtuviste recompensas por llegar al 20%. Detección de enemigos, básico, crear agua, básico, crear tierra, básico, Un avance es un avance, jejejeje, murmuré, emocionado por las nuevas habilidades. Ah, mierda, continué, volviendo a la realidad. Ahora que Hisashi acaba de morir, ¿qué haré? Continuaremos la historia del anime, supongo. Iremos a la ciudad, o bueno, eso creo que sería lo mejor. Me moví de mi lugar anterior, dirigiéndome hacia Shizuka Sensei, quien seguía sentada en el asiento del conductor, claramente afectada por lo que acababa de presenciar. Sensei, dije suavemente, colocando una mano sobre su hombro. Sé que esto ha sido difícil para todos, pero necesitamos seguir moviéndonos. ¿Está lista para conducir? Ella levantó la mirada, sus grandes ojos ámbar brillantes por las lágrimas contenidas. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, no pude evitar notar lo hermosa que era, con ese pelo rubio enmarcando su rostro y esa figura voluptuosa que ningún uniforme de enfermera podía ocultar completamente. Sí, Saito-kun, asintió, limpiándose una lágrima. ¿Hacia dónde vamos? Una buena pregunta. Momentos atrás habíamos decidido dirigirnos hacia la ciudad, basándonos en la sugerencia de Rei de que su padre, un oficial de policía, podría estar organizando algún tipo de resistencia. Pero ahora, con Rei devastada por la pérdida de Hisashi, no estaba seguro de si seguía siendo el mejor plan. Mantendremos el plan original, decidí después de un momento. Iremos hacia la ciudad, específicamente hacia el puente Onbetsu. Si hay algún tipo de evacuación o punto de control, probablemente esté allí. Shizuka Sensei asintió y encendió de nuevo el motor. El zombie que había sido Hisashi seguía golpeando débilmente la puerta del autobús, pero pronto lo dejamos atrás. Con mis nuevas habilidades, sentía que podría avanzar más rápidamente en mi dominio del sistema, aunque esperaba no tener que usarlas demasiado pronto. El viaje hacia la ciudad fue tenso y silencioso.
Rei permanecía en un rincón del autobús, siendo consolada por Saeko, quien mostraba una compasión que no había esperado ver en alguien tan feroz en combate. Saya estaba sentada sola, mirando por la ventana con expresión pensativa. Hirano vigilaba desde otra ventana, su pistola de clavos siempre preparada. El señor Takayama se había movido al asiento del copiloto, dando indicaciones ocasionales a Shizuka-sensei sobre qué rutas tomar. Me acerqué a donde Saeko y Rei estaban sentadas, dudando un momento antes de interrumpir. ¿Cómo está?, pregunté a Saeko en voz baja. Mejor de lo que esperaba, respondió ella, mirando a Rei con una mezcla de admiración y preocupación. Es fuerte. Rei levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados pero ahora secos. Había dejado de llorar, lo cual era una buena señal. Estoy bien, Saito, dijo, aunque su voz todavía sonaba hueca. No necesito que me cuiden como a una niña. Nadie piensa eso, respondí, sentándome frente a ellas. Solo estamos preocupados. Es normal después de lo que acaba de pasar. Rei desvió la mirada, pero noté que sus hombros se relajaban ligeramente. Decidí cambiar de tema. ¿Tu padre sigue trabajando en la comisaría del centro?, pregunté, recordando vagamente que esa información estaba en el anime. Sí, respondió ella, claramente sorprendida por mi conocimiento. ¿Cómo lo sabes? Mierda, otro desliz. Tenía que ser más cuidadoso con la información que se suponía que no debía conocer. Creo que lo mencionaste alguna vez en clase, improvisé. O tal vez fue Isashi quien lo mencionó. La mención de Isashi hizo que Rei se tensara momentáneamente, pero luego asintió, aceptando mi explicación. Sí, trabaja allí. Es detective, dijo, un pequeño destello de orgullo atravesando su tristeza. Si alguien sabe qué está pasando y cómo manejar esta situación, es él. Entonces es un buen plan buscarlo, aprobó Saeko. No solo por la información que pueda tener, sino porque reunir a las familias en tiempos de crisis es importante para la moral. Aproveché la oportunidad para acercarme un poco más a Rei, sentándome a su lado. Sentí a Saeko observándome con curiosidad, pero no dijo nada. Rei, dije suavemente. Sé que ahora mismo todo parece oscuro, pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Todos estamos juntos, y te ayudaremos a encontrar a tu padre. Ella me miró directamente, y por un momento vi algo más que tristeza en sus ojos. Había gratitud, y tal vez un destello de algo más, algo que no pude identificar completamente. Gracias, Saito, dijo, y para mi sorpresa, tomó mi mano brevemente. No sé por qué estás siendo tan amable conmigo, considerando que apenas hablábamos en la escuela, pero lo aprecio. Sentí un ligero calor subir a mis mejillas. No había esperado este nivel de sinceridad o contacto físico tan pronto después de la muerte de Isashi. Las circunstancias extremas sacan lo mejor o lo peor de las personas, respondí, repitiendo una frase que había leído en alguna parte. Prefiero que saquen lo mejor de mí. Vi una pequeña sonrisa formarse en las comisuras de sus labios, la primera desde la muerte de Isashi. Era una victoria pequeña, pero significativa. Saeko me observaba con una expresión indescifrable, sus ojos azules estudiándome como si fuera un libro particularmente interesante pero difícil de leer. Eres una caja de sorpresas, Saito Nakamada, dijo finalmente, con una pequeña sonrisa. En la escuela parecías tan común. Y ahora nos estás liderando a través de un apocalipsis zombie con una confianza que no esperaba. Otra referencia a mi comportamiento anterior. Tenía que encontrar una manera de reconciliar mi personalidad actual con la del Saito que ellos conocían antes de mi despertar. Supongo que nunca tuve la oportunidad de mostrar quién soy realmente, respondí, intentando sonar misterioso en lugar de sospechoso. La escuela no exactamente premiaba el tipo de iniciativa o liderazgo que estoy mostrando ahora.
fue toda la respuesta de Saeko, pero su sonrisa sugería que le había intrigado mi respuesta, lo cual era exactamente lo que pretendía. Nada como un poco de misterio para despertar el interés de una chica. Decidí dejar a Rei y Saeko y acercarme a donde Saya estaba sentada sola. Me deslicé en el asiento a su lado, notando cómo se tensaba ligeramente ante mi presencia. ¿Qué quieres, Nakamada?, preguntó sin apartar la mirada de la ventana. No puedo simplemente sentarme aquí, respondí con una sonrisa. Y por favor, llámame Saito. Creo que hemos superado la etapa de los apellidos. Ella resopló, un gesto que encontré extrañamente adorable en alguien tan intelectual y serio como ella. Como quieras, Saito, dijo, ajustándose las gafas. Pero si vas a sentarte aquí, al menos dime algo útil. ¿Tienes algún plan más allá de busquemos al padre de Miyamoto? De hecho, sí, dije, aprovechando para acercarme un poco más. Estaba pensando en tu casa. Mencionaste que era una especie de mansión en las afueras, ¿verdad? Esto captó su atención. Finalmente se volvió para mirarme, sus ojos entrecerrados con suspicacia detrás de sus gafas. ¿Cómo sabes eso? No recuerdo habértelo mencionado. Mierda, otro desliz. Tenía que ser más cuidadoso. Creo que lo comentaste cuando estábamos en la escuela, justo antes de salir, mentí. Estabas hablando con Hirano, pero alcancé a escucharlo. Saya no parecía completamente convencida, pero lo dejó pasar. Sí, mi familia vive en una mansión en las afueras. Mi padre es influyente. La propiedad tiene muros altos y seguridad privada. Si ha sobrevivido al caos inicial, sería un buen refugio. Exactamente lo que estaba pensando, sonreí, inclinándome un poco más cerca. Primero buscaremos al padre de Rei, y luego, si las cosas se complican en la ciudad, podríamos dirigirnos a tu casa como plan de respaldo. Saya me miró con renovado interés, como si estuviera reevaluando su opinión sobre mí. No eres tan tonto como pareces, Saito, dijo, lo que supuse era un cumplido viniendo de ella. Es un plan decente. Pero llegar a mi casa no será fácil. Está bastante lejos, y tendríamos que atravesar zonas potencialmente infestadas. Un riesgo a la vez, respondí con confianza. Primero la ciudad, luego ya veremos. Además, añadí con un guiño, ¿quién mejor para guiarnos que la genio de la Academia Fujimi? Vi un ligero rubor aparecer en sus mejillas, aunque intentó ocultarlo girando de nuevo hacia la ventana. Adulación barata, Saito, murmuró, pero pude notar que estaba complácida. Pero supongo que tienes razón. Necesitarán mi inteligencia para sobrevivir a esto. Sonreí para mí mismo. Saya era una tsundere clásica. Dura por fuera, más suave por dentro, y claramente no acostumbrada a recibir cumplidos directos. Sería interesante ver cómo evolucionaba nuestra dinámica. Por cierto, dije, cambiando de tema, ¿alguna idea sobre lo que realmente está pasando? ¿Cómo comenzó todo esto? Saya ajustó sus gafas, entrando inmediatamente en modo genio explicativo, justo como esperaba. Es difícil saberlo con certeza sin datos concretos, comenzó, pero basándome en la rapidez con la que se propagó y los síntomas observados, parece algún tipo de virus altamente contagioso que afecta el sistema nervioso central. La transmisión parece ser principalmente a través de mordeduras, aunque no puedo descartar transmisión por aire o fluidos. ¿Y crees que es algo natural o fabricado? Pregunté, realmente interesado en su opinión. Ningún virus natural se comporta así, respondió con certeza. La capacidad de reanimar a los muertos y la agresividad extrema sugieren modificación genética. Esto tiene que ser obra humana, probablemente un experimento de armas biológicas que salió terriblemente mal. O terriblemente bien, dependiendo de cuál fuera el objetivo, comenté sombríamente.
Saya me miró con sorpresa, como si no hubiera esperado ese nivel de perspicacia de mi parte. Un punto válido, admitió. Si el objetivo era causar caos masivo y colapso social, entonces es un éxito rotundo. Nuestra conversación fue interrumpida por Hirano, que se acercó con entusiasmo, sosteniendo su pistola de clavos como si fuera un tesoro. «Oigan», exclamó. «Creo que podría modificar esta cosa para hacerla más eficiente. Si encontramos una ferretería o algo así, podría conseguir piezas para mejorarla». «Típico de un otaku de armas», murmuró Saya, aunque sin verdadera malicia. «En realidad, es una buena idea, Hirano», dije, dándole un golpecito amistoso en el hombro. «Si vamos a sobrevivir a largo plazo, necesitaremos todas las ventajas que podamos conseguir». Hirano prácticamente brilló ante el elogio. Me di cuenta de que, al igual que Saya, probablemente no estaba acostumbrado a que sus ideas fueran tomadas en serio. «¿Verdad?», dijo emocionado. También estaba pensando que deberíamos buscar armas reales en algún momento. Japón tiene leyes estrictas sobre armas, pero estoy seguro de que hay lugares donde podríamos encontrar algo útil. Quizás en una comisaría o una tienda de caza. «Otra buena idea», aprobé. «Cuando lleguemos a donde está el padre de Rei, podríamos preguntarle sobre el armamento policial disponible». Hirano asintió vigorosamente, claramente emocionado por la perspectiva de conseguir armas reales. Por el rabillo del ojo, vi a Saya observándonos con una expresión que mezclaba exasperación y algo que parecía casi cariño. Interesante. En ese momento, el autobús dio un bandazo brusco, haciendo que todos nos agarráramos a lo que teníamos más cerca para no caer. En mi caso, instintivamente sujeté a Saya, que había estado a punto de caer de su asiento. La sostuve por la cintura, y por un momento, estuvimos incómodamente cerca, su rostro a centímetros del mío. «¿Estás bien?», pregunté, sin soltarla inmediatamente. «Ese sí», tartamudeó, su habitual compostura momentáneamente alterada. «¿Puedes soltarme ahora, Saito?». La solté lentamente, disfrutando un poco de su incomodidad. Era raro ver a la siempre segura Takagi Saya nerviosa. «Lo siento», gritó Shizuka Sensei desde el volante. Había un cuerpo en medio de la calle. Tuve que esquivarlo. «Está bien, Sensei», respondí, levantándome para ir al frente del autobús. «Solo tenga cuidado». Al llegar al frente, pude ver que estábamos entrando en una zona claramente afectada por el caos. Había autos abandonados, algunos con las puertas abiertas, otros volcados. Cristales rotos, manchas de sangre, y ocasionalmente, figuras solitarias tambaleándose por las calles. Zombies, demasiado dispersos para ser una amenaza inmediata, pero un recordatorio constante de nuestra situación. «Se está poniendo más difícil avanzar», comentó Shizuka Sensei, maniobrando cuidadosamente el autobús entre los obstáculos. «No sé si podemos seguir por la calle principal. ¿Conoce alguna ruta alternativa?», pregunté al señor Takayama, que seguía mostrando signos de shock, pero al menos ahora parecía más funcional. «Podríamos tomar la avenida paralela», sugirió, señalando hacia la derecha. «Es más estrecha, pero probablemente menos congestionada. Nos llevará igualmente hacia el puente Onbetsu, solo que por un camino más largo». «Hagámoslo entonces», decidí. «Sensei, gire en la próxima calle a la derecha». Shizuka Sensei asintió y comenzó a maniobrar para hacer el giro. Mientras lo hacía, aproveché para probar una de mis nuevas habilidades: detección de enemigos. Cerré los ojos y me concentré, tratando de extender mis sentidos como había leído en tantos fanfics de sistemas. Para mi sorpresa, funcionó. De repente, pude sentir presencias a nuestro alrededor, como puntos rojos en un radar mental.
La mayoría eran débiles y dispersas, probablemente zombies solitarios, pero noté una concentración más grande a unas calles de distancia, en la dirección en la que originalmente nos dirigíamos. Detección de enemigos activada. Más 5 exp. Buena decisión cambiar de ruta, comenté, abriendo los ojos. Creo que hay problemas más adelante en la calle principal. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Shizuka-sensei con curiosidad. Instinto, respondí vagamente, colocando una mano sobre la suya en el volante. Confíe en mí, sensei. Noté un ligero rubor en sus mejillas ante el contacto, y decidí dejarlo ahí un momento más de lo necesario. Shizuka-sensei era increíblemente atractiva, y no parecía inmune a un poco de atención masculina, incluso en estas circunstancias. Ese sí, confío en ti, Saito-kun, dijo, su voz ligeramente más aguda de lo normal. Sonreí, retirando finalmente mi mano. Gracias, sensei. Y por favor, tenga cuidado con su propio bienestar. Todos dependemos de usted para conducir este autobús. Lo haré, prometió, pareciendo apreciar la consideración. Y puedes llamarme Shizuka, si quieres. Creo que ya no estamos exactamente en un entorno escolar. Shizuka, entonces, asentí, complacido por este pequeño avance. Un hermoso nombre, por cierto. Te queda bien. Su rubor se intensificó, confirmándome que mi enfoque estaba funcionando. Decidí no presionar más por ahora, volviendo mi atención a la ruta que teníamos por delante. Como había sugerido el señor Takayama, la calle alternativa estaba menos congestionada, permitiéndonos avanzar con mayor facilidad. Sin embargo, notaba que comenzaba a oscurecer, lo cual presentaba un nuevo problema. Conducir en la oscuridad sería más peligroso, especialmente con zombies potencialmente acechando en cada sombra. Creo que deberíamos buscar un lugar para pasar la noche, sugerí. No es seguro seguir conduciendo en la oscuridad. Estoy de acuerdo, dijo Saeko, que se había acercado y ahora estaba de pie junto a mí. Necesitamos descansar y recuperar fuerzas. Ha sido un día intenso para todos. ¿Pero dónde?, preguntó Hirano, uniéndose a la conversación. Necesita ser un lugar seguro, preferiblemente con pocas entradas que podamos barricar. ¿Qué tal una casa?, sugirió Rei, que también se había acercado. Las casas de esta zona parecen bastante seguras, con muros altos y puertas resistentes. No es mala idea, coincidió Saya, ajustándose las gafas. Una casa sería más fácil de asegurar que un edificio grande como una escuela o un centro comercial. Todos miramos por las ventanas, evaluando las casas que pasábamos. La mayoría eran residencias de clase media alta, con pequeños jardines y muros o cercas rodeándolas. Algunas parecían intactas, otras mostraban signos de haber sido abandonadas apresuradamente. Allí, señaló el señor Takayama hacia una casa particularmente grande al final de la calle. Esa es la casa de los Amano. Eran amigos míos. Si no han logrado evacuarse, al menos conocemos la distribución de la casa. La casa que señalaba era una residencia de 2 pisos con un pequeño muro rodeándola. Tenía un jardín bien cuidado y lo que parecía ser un garaje al lado. Más importante aún, no se veían zombies en las inmediaciones, y las ventanas y puertas parecían intactas. Parece un buen lugar, aprobé. Vamos a echar un vistazo más de cerca. Shizuka condujo lentamente el autobús hasta la entrada de la casa. Nos detuvimos a una distancia prudente, observando cuidadosamente por si había algún movimiento sospechoso. Iré a revisar, dijo Saeko, preparando su boken. Necesito a 2 personas más conmigo. Yo iré, me ofrecí inmediatamente. Hirano, ¿vienes con nosotros? Hirano asintió, levantando su pistola de clavos. Listo cuando ustedes lo estén. Tengan cuidado, dijo Rei, su mirada encontrándose brevemente con la mía.
Siempre, respondí con una pequeña sonrisa. Los tres bajamos del autobús, moviéndonos silenciosamente hacia la entrada de la casa. La puerta principal estaba cerrada, y no había señales de que hubiera sido forzada. Saeko me miró, esperando instrucciones. Vamos a rodear la casa primero, sugerí en voz baja. Asegurémonos de que no haya sorpresas desagradables. Rodeamos la propiedad, comprobando ventanas y posibles puntos de entrada. Todo parecía seguro. No había señales de zombies ni de ocupantes humanos. Cuando llegamos a la parte trasera, encontramos una puerta que daba al jardín. Esta parece más fácil de forzar que la principal, comentó Hirano. ¿Lo intentamos? Sí, asentí, observando la cerradura. Decidí probar mi habilidad esteal en la cerradura, concentrándome como lo había hecho antes con otras cerraduras. Para mi satisfacción, funcionó. Hubo un leve clic y la puerta cedió. Esteal activada. Más 10 exp, ¿cómo hiciste eso? Preguntó Hirano, impresionado. Un truco que aprendí de un amigo que solía perder sus llaves con frecuencia, improvisé. Vamos. Entramos a lo que parecía ser una sala de estar. La casa estaba silenciosa y ordenada, sin signos de lucha o pánico. Era como si los propietarios hubieran salido a hacer un recado y esperaran volver en cualquier momento. Revisemos cada habitación, dijo Saeko, manteniendo su boca en listo. No podemos permitirnos sorpresas. Revisamos meticulosamente la planta baja. Sala de estar, comedor, cocina, un pequeño baño, una oficina. Todo estaba vacío. Subimos al segundo piso con la misma precaución. Había 3 dormitorios y un baño más grande, también vacíos. Parece que se fueron ordenadamente, comentó Saeko. Probablemente evacuaron cuando empezó todo esto. Buena suerte para nosotros, dije. Vamos a avisar a los demás que es seguro. Regresamos al autobús y dimos las buenas noticias. Todos parecieron aliviados ante la perspectiva de pasar la noche en una casa real, con camas y comodidades que no esperábamos volver a disfrutar tan pronto. Entremos antes de que oscurezca completamente, dije, ayudando a Shizuka-sensei a bajar del autobús. No pudo evitar notar cómo su mano se aferraba a la mía un poco más de lo necesario, o cómo sus impresionantes atributos rebotaron ligeramente cuando saltó el último escalón. Traté de no quedarme mirando, pero era difícil no notarlo. Gracias, Saito-kun, dijo con una sonrisa que parecía un poco más coqueta que antes. Una vez dentro, comenzamos a organizar nuestro refugio temporal. Barricamos las puertas y ventanas de la planta baja con muebles, dejando solo una ruta de escape por si acaso. Revisamos los suministros de la cocina y encontramos suficiente comida no perecedera para un par de días. También encontramos algo que levantó significativamente el ánimo del grupo: una botella de sake y otra de whisky en un pequeño bar en la sala de estar. Creo que podríamos permitirnos un pequeño lujo esta noche, dijo el señor Takayama, mirando las botellas con anhelo. Ha sido un día infernalmente largo. No veo por qué no, asentí. Pero con moderación. Necesitamos mantener la guardia. Decidimos establecer un sistema de vigilancia por turnos, con 2 personas despiertas en todo momento. Hirano y el señor Takayama tomarían el primer turno, Saeko y yo el segundo, y Saya y Shizuka el tercero. Rei estaba exenta debido a su estado emocional. Todos acordamos que necesitaba descansar lo más posible. Distribuimos las habitaciones. Saya y Rei compartirían el dormitorio principal, Saeko y Shizuka tomarían el segundo dormitorio, mientras que Hirano, el señor Takayama y yo nos turnaríamos para descansar en el tercer dormitorio, dependiendo de los turnos de vigilancia. Mientras los demás se instalaban, decidí explorar un poco más la casa. En un armario del pasillo encontré ropa limpia que podría servirnos. Camisetas, pantalones, incluso algo de ropa interior.
No estaría exactamente a medida para todos, pero era mejor que nada. En el baño principal, encontré un botiquín bien surtido con medicamentos básicos, vendajes y desinfectante. Lo tomé y lo llevé a donde Shizuka estaba organizando nuestros suministros médicos. Encontré esto, dije, entregándole el botiquín. Pensé que te sería útil. Oh, esto es perfecto, exclamó, examinando el contenido con ojo clínico. Hay antibióticos, analgésicos, incluso algunas vendas estériles. Buen hallazgo, Saito-kun. De nada, sonreí, aprovechando para sentarme a su lado en el sofá. ¿Cómo estás llevando todo esto, Shizuka? Debe ser especialmente duro para ti, siendo médica. Enfermera, técnicamente, corrigió con una pequeña sonrisa. Y sí, es difícil. Ver tanta muerte y no poder hacer nada para ayudar. Va contra todo lo que me enseñaron. Sin pensarlo demasiado, coloqué mi mano sobre la suya. ¿Estás ayudando ahora?, dije suavemente. Nos mantienes saludables, cuidas de nuestras heridas. Sin ti, no habríamos llegado tan lejos. Shizuka me miró con sorpresa, un ligero rubor tiñendo sus mejillas. Eres muy amable, Saito-kun, dijo, su voz más suave que antes. No recuerdo que fueras así en la escuela. Quizás nunca tuve la oportunidad de mostrarte cómo soy realmente, respondí, inclinándome un poco más cerca. O tal vez esta situación ha sacado una parte de mí que ni yo mismo conocía. Me gusta esta parte de ti, confesó, sorprendiéndome con su franqueza. Es reconfortante tener a alguien que se preocupa así por los demás. Sentí una extraña mezcla de culpa y satisfacción. Por un lado, mis intenciones no eran completamente altruistas. Tenía que admitir que una parte de mí estaba disfrutando de la atención de una mujer tan hermosa como Shizuka. Por otro lado, realmente me preocupaba por ella y por los demás. No era todo un acto. Gracias, dije finalmente. Intento hacer lo que puedo para que todos nos mantengamos juntos y a salvo. Nuestra conversación fue interrumpida por Saya, que entró en la sala cargando lo que parecían ser mapas y algunos libros. Encontré estos en la oficina, anunció. Mapas de la ciudad y sus alrededores. Nos serán útiles para planificar nuestro camino hacia el puente Onbetsu mañana. Excelente hallazgo, Saya, la elogié, notando cómo Shizuka retiraba suavemente su mano de la mía. Vamos a revisarlos después de cenar. Saya nos miró a ambos con una ceja levantada, como si hubiera notado algo en nuestra interacción, pero no comentó nada al respecto. En cambio, preguntó: ¿Dónde está Miyamoto? Creo que se está dando un baño, respondió Shizuka. Dijo que necesitaba limpiarse un poco. Entendible, asintió Saya. Ha sido un día sucio en todos los sentidos. En ese momento, Saeko entró con lo que parecía ser una olla humeante. Encontré pasta y algo de salsa en la alacena, explicó. No es un festín, pero es comida caliente. El aroma delicioso hizo que todos nos diéramos cuenta de lo hambrientos que estábamos. Rápidamente nos reunimos alrededor de la mesa del comedor, incluso Rei, que había terminado su baño y se unió a nosotros con el cabello aún húmedo. La cena fue sorprendentemente agradable, casi normal. Por un momento, pudimos fingir que no estábamos en medio de un apocalipsis zombie, que solo éramos un grupo de amigos compartiendo una comida en casa de alguien. La conversación fluyó naturalmente, evitando temas demasiado sombríos. Después de cenar, el señor Takayama abrió la botella de whisky y sirvió pequeños vasos para los que quisieran. Por sobrevivir otro día, brindó, levantando su vaso. Y por los que no lo lograron, añadí, pensando en Isashi y en todas las personas que habíamos perdido en la escuela. Todos bebimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El alcohol quemaba agradablemente en mi garganta, proporcionando un breve respiro de la tensión constante.
Mientras los demás continuaban conversando, me acerqué a donde Saya había extendido los mapas en una mesa auxiliar. ¿Qué opinas?, pregunté, observando los mapas junto a ella. ¿Cuál es la mejor ruta hacia el puente? Según este mapa, hay varias rutas posibles, respondió, señalando diferentes calles. La más directa sería siguiendo por la avenida principal, pero como vimos hoy, probablemente esté congestionada e infestada de zombies. ¿Y las alternativas? Podríamos tomar esta ruta secundaria, señaló un camino más largo pero que parecía evitar las zonas más densamente pobladas. Tardaríamos más, pero potencialmente sería más seguro. Me gusta ese enfoque, coincidí, colocando una mano en su hombro. La seguridad es más importante que la velocidad en este momento. Saya no se apartó de mi toque, lo cual consideré una pequeña victoria. También necesitamos pensar en suministros, continuó. No sabemos cuánto tiempo tendremos que estar por nuestra cuenta. Deberíamos buscar una farmacia o un supermercado en el camino. Buena idea, asentí. ¿Puedes marcar algunos posibles lugares en la ruta? Mientras Saya trabajaba en el mapa, noté que Shizuka estaba bebiendo considerablemente más whisky que el resto. Ya iba por su tercer vaso, y sus mejillas estaban visiblemente sonrojadas. Hirano y el señor Takayama se habían ido a tomar su turno de vigilancia en la parte delantera de la casa, mientras que Rei y Saeko conversaban tranquilamente en un rincón. Decidí mantener un ojo en Shizuka, preocupado por su consumo de alcohol. Después de un rato, noté que empezaba a tambalear ligeramente y decidí intervenir. Creo que has tenido suficiente por hoy, Shizuka, dije suavemente, acercándome a ella y tomando el vaso de su mano. Necesitas descansar. Saito-kun, exclamó con voz ligeramente arrastrada, aferrándose a mi brazo. No estoy cansada, estoy bien. Claramente no estaba bien. El estrés del día, combinado con el alcohol y probablemente la falta de comida adecuada, la habían afectado más de lo que cualquiera hubiera anticipado. Vamos, te acompañaré a tu habitación, ofrecí, permitiéndole apoyarse en mí. Eres tan amable, Saito-kun, murmuró, prácticamente colgándose de mi cuello mientras la guiaba hacia las escaleras. Y fuerte. No parecías tan fuerte en la escuela. Las apariencias engañan, respondí, tratando de mantener el equilibrio por ambos mientras subíamos las escaleras. Pude sentir sus generosos pechos presionados contra mi brazo, una sensación que estaba tratando muy duramente de ignorar. Finalmente llegamos al dormitorio que compartiría con Saeko. La ayudé a sentarse en la cama, pero cuando intenté alejarme, se aferró a mi camisa. No te vayas todavía, pidió, sus ojos nublados por el alcohol pero intensos. No quiero estar sola. Saeko vendrá pronto, le aseguré. No estarás sola. Pero quiero que te quedes tú, insistió, tirando de mí hacia la cama. Solo un rato. Por favor, Saito-kun. Era una situación que muchos adolescentes considerarían un sueño hecho realidad. Una mujer hermosa, ligeramente ebria, prácticamente rogándote que te quedes con ella. Pero sabía que no estaría bien aprovecharse de su estado. Shizuka, estás bebida, dije con firmeza pero amablemente. No estás pensando con claridad. Mañana me lo agradecerás. Ella hizo un puchero que encontré infantilmente adorable. No estoy tan bebida, protestó. Solo quiero un poco de compañía. Un poco de consuelo. ¿Es eso tan malo? No, no es malo, respondí, sentándome en el borde de la cama junto a ella. Pero hay formas y formas de buscar consuelo. Y esta no es la adecuada. No ahora. Shizuka me miró por un largo momento, y vi cómo la lucidez regresaba parcialmente a sus ojos. Eres realmente un buen chico, ¿verdad, Saito? Dijo finalmente, su voz más sobria. No como otros que habrían aprovechado la situación. Intento hacer lo correcto, respondí sinceramente.
aunque no siempre sea fácil. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Gracias, dijo simplemente, recostándose en la cama. Tal vez sí estoy un poco bebida. Solo un poco, asentí con una sonrisa. Descansa, Shizuka. Mañana será otro día. Me levanté y me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, escuché su voz suave. Saito, cuando todo esto termine, cuando estemos a salvo y yo esté completamente sobria, tal vez podríamos retomar esta conversación. Me giré, sorprendido por su franqueza. Había en sus ojos una promesa que hizo que mi corazón se acelerara. Me encantaría, respondí con sinceridad, antes de cerrar suavemente la puerta tras de mí. En el pasillo, me encontré con Saeko, que evidentemente se dirigía al dormitorio. ¿Está bien?, preguntó, refiriéndose a Shizuka. Un poco bebida, pero estará bien, respondí. Solo necesita dormir. Muy considerado de tu parte acompañarla, comentó Saeko con una mirada que no pude descifrar. Muchos habrían aprovechado la situación. No soy ese tipo de persona, me defendí, aunque no pude evitar un ligero sonrojo. ¿Era tan obvio lo que había pasado? Lo sé, dijo Saeko con una pequeña sonrisa. Es una de las cosas que me intriga de ti, Saito. Tienes un código moral bastante fuerte para alguien que, hasta ayer, parecía completamente ordinario. No supe qué responder a eso, así que simplemente asentí. Debería ir a prepararme para nuestro turno de vigilancia, dije finalmente. Te veré abajo en una hora, confirmó Saeko. Capítulo 3. Conexiones en el fin del mundo. El amanecer llegó con una calma surreal. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas, iluminando la sala de estar donde Saeko y yo habíamos pasado las últimas horas vigilando. Nuestro turno había sido tranquilo, sin señales de zombies o cualquier otra amenaza cerca de la casa. En algún momento durante la noche, habíamos caído en una conversación profunda, revelando partes de nosotros que, en circunstancias normales, probablemente nunca habríamos compartido. Nunca le he contado esto a nadie, me había confesado Saeko en la quietud de la noche, su voz apenas un susurro, pero cuando tenía solo 14 años, fui atacada por un hombre en la calle. La miré con sorpresa, no esperando una revelación tan personal. Lo golpeé, continuó, su mirada perdida en los recuerdos. Lo golpeé tantas veces que lo dejé inconsciente. Y lo peor es que, disfruté haciéndolo. Disfruté el poder, la sensación de dominación. Te defendiste, respondí con suavidad, consciente de que estaba compartiendo algo profundamente íntimo. Nadie puede culparte por eso. No es solo defensa lo que me preocupa, dijo, finalmente encontrando mis ojos. Es el placer que sentí. A veces me pregunto si hay algo malo en mí, algo retorcido que disfruta con la violencia. No supe qué decir por un momento. En el anime, Saeko tenía esta misma revelación, pero con Takashi, no conmigo. El hecho de que confiara en mí así me hacía sentir especial y, al mismo tiempo, responsable. Creo que todos tenemos partes oscuras, dije finalmente. Y en este nuevo mundo, tal vez esa parte de ti sea una fortaleza, no una debilidad. No disfrutas lastimando a los inocentes, sino protegiendo a quienes lo necesitan. Saeko me miró con una intensidad que sentí casi física. Eres sorprendentemente sabio para tu edad, Saito, dijo con una pequeña sonrisa. O debería decir, para la imagen que proyectabas en la escuela. Las personas son más complicadas de lo que parecen, respondí, sosteniendo su mirada. Todos llevamos máscaras. Algunos más que otros. ¿Y cuál es tu máscara, Saito Nakamada?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí. ¿Quién eres realmente? La pregunta me tomó por sorpresa, a pesar de que debería haberla anticipado. ¿Quién era yo realmente? Un chico normal de otro mundo, reencarnado o transportado a este infierno zombie con recuerdos implantados y un sistema de poder.
¿Cómo podía explicar algo así? Soy alguien que está descubriendo quién es, respondí con honestidad parcial. Creo que todos estamos siendo redefinidos por esta situación. El Saito de ayer ya no existe. El de hoy está tratando de ser mejor, más fuerte, más útil. Saeko asintió lentamente, como evaluando mi respuesta. Me gusta ese Saito, dijo finalmente, con una sonrisa que iluminó sus ojos. Es alguien con quien me gustaría luchar codo a codo. Ese momento había creado un vínculo entre nosotros, uno que seguía sintiendo mientras observaba el amanecer. Miré a Saeko, que se había quedado dormida en el sofá durante la última hora de nuestro turno. Su rostro, normalmente serio y alerta, parecía increíblemente pacífico en el sueño. Su cabello púrpura enmarcaba sus facciones delicadas, creando un contraste fascinante con la fiereza que había demostrado en combate. No quería despertarla aún. Saya y Shizuka deberían haber tomado el siguiente turno, pero considerando el estado en que había dejado a Shizuka anoche, decidí dejarlas descansar un poco más. Un poco de sueño extra no nos vendría mal a ninguno. Aproveché este momento de soledad para revisar mi estado y experimentar con mis habilidades. Panel de plantilla. Kazuma Satou progresión. 20%, 30, 2000 XP habilidades obtenidas. Esteal. Habilidad mágica básica, esgrima con la espada. Básico, detección de enemigos. Básico, crear agua. Básico, crear tierra. Básico, la experiencia había aumentado un poco gracias a los usos de mis habilidades, pero todavía estaba muy lejos de alcanzar el próximo nivel. Tendría que ser más proactivo en usar mis poderes si quería progresar más rápidamente. Extendí mi mano y me concentré en crear agua. Una pequeña esfera de agua, del tamaño de una pelota de golf, aparecía flotando sobre mi palma. Crear agua activada. Más 5 XP era fascinante, pero limitado. ¿Podría aumentar la cantidad? Me concentré más intensamente, imaginando un volumen mayor. La esfera creció ligeramente, ahora del tamaño de una pelota de tenis, pero no más. Parecía haber un límite en mi nivel actual. A continuación, probé crear tierra. Similar al agua, pude crear una pequeña cantidad de tierra en mi palma, no mucho más grande que un puñado. Crear tierra activada. Más 5 XP. Estas habilidades parecían tener utilidad limitada por ahora, pero con creatividad, podrían ser útiles. El agua podría ayudar en caso de deshidratación, y la tierra, bueno, tendría que pensar en aplicaciones prácticas para esa. Finalmente, activé detección de enemigos, expandiendo mis sentidos hacia los alrededores de la casa. Detección de enemigos activada. Más 5 XP. Para mi alivio, no detecté presencias hostiles cercanas. Había algunos zombies dispersos a varias calles de distancia, pero ninguno lo suficientemente cerca para representar una amenaza inmediata. Un suave gemido me sacó de mi concentración. Saeko estaba despertando, estirándose como un gato satisfecho después de una siesta. Buenos días, dije con una sonrisa. ¿Dormiste bien? Saeko parpadeó, momentáneamente confundida, antes de recordar dónde estaba. Me quedé dormida durante el turno, dijo, claramente avergonzada. Lo siento, fue irresponsable. No te preocupes, la tranquilicé. Estuve despierto todo el tiempo. No pasó nada, la noche fue tranquila. Ella se enderezó, alisándose el uniforme arrugado. Aún así, no debería haber bajado la guardia, dijo con seriedad, aunque pude notar que apreciaba mi comprensión. ¿Los demás siguen durmiendo? Creo que sí, respondí, mirando hacia las escaleras. Pensé en dejarlos descansar un poco más. Ha sido un día difícil para todos. Saeko asintió, su rostro suavizándose. Eres considerado, Saito, dijo. Es una cualidad importante en un líder. ¿Un líder? Repetí, sorprendido por cómo me había etiquetado. No estoy seguro de ser un líder. ¿No?
Saeko arqueó una ceja. Has estado tomando decisiones, guiándonos, preocupándote por el bienestar de todos. Eso es liderazgo. No había pensado en ello desde esa perspectiva. Era cierto que había asumido naturalmente un rol de toma de decisiones, pero no me había considerado explícitamente como el líder del grupo. Supongo que alguien tenía que hacerlo, dije finalmente. Pero no busco ser el jefe o dar órdenes. Solo quiero que todos sobrevivamos. Y por eso te respetan, dijo Saeko, levantándose del sofá. No buscas el poder, asumes la responsabilidad. Hay una gran diferencia. Sus palabras me hicieron sentir extrañamente incómodo, pero también orgulloso. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Asumiendo responsabilidad en lugar de buscar poder? Quizás, aunque una parte de mí sabía que mis motivaciones no eran completamente altruistas. Después de todo, una parte de mí seguía viendo esto como un anime, como una aventura donde yo era el protagonista. Voy a ver si puedo preparar algo para desayunar, dijo Saeko, interrumpiendo mis pensamientos. Deberíamos comer antes de partir. Te ayudaré, ofrecí, siguiéndola hacia la cocina. Mientras buscábamos entre los armarios, encontramos suficiente para preparar un desayuno decente. Arroz, algunas conservas, té. No era un festín, pero proporcionaría la energía necesaria para el día que teníamos por delante. Trabajamos juntos en un cómodo silencio, moviéndonos alrededor del otro con una sincronización que parecía natural. En un momento, alcanzamos el mismo armario simultáneamente, nuestras manos rozándose. Sentí una chispa de electricidad ante el contacto, y por la forma en que Saeko se detuvo momentáneamente, supe que ella también lo había sentido. Lo siento, dije automáticamente. No hay nada que lamentar, respondió ella con una pequeña sonrisa, manteniéndose cerca por un momento más de lo necesario antes de continuar con su tarea. El olor de la comida comenzó a atraer a los demás. El primero en aparecer fue Hirano, seguido por el señor Takayama, ambos luciendo cansados pero alerta después de su turno de vigilancia. Todo tranquilo, informó Hirano, bostezando. Ni un solo zombie a la vista. Eso es una buena señal, dije, sirviendo té en tazas que había encontrado. Tal vez esta zona no está tan afectada. O tal vez todos los zombies están concentrados en otras áreas, como el puente Onbetsu, sugirió el señor Takayama sombríamente. Las zonas de evacuación probablemente se convirtieron en puntos calientes cuando la infección se propagó. Era una observación perspicaz y probablemente acertada. Los lugares donde la gente se había congregado buscando seguridad se habrían convertido rápidamente en zonas de máximo peligro una vez que la infección comenzó a propagarse entre las multitudes. Rei fue la siguiente en bajar, su rostro mostrando signos de haber llorado durante la noche, pero sus ojos estaban más claros, más determinados que el día anterior. Buenos días, saludó, haciendo un evidente esfuerzo por mantener la compostura. ¿Puedo ayudar en algo? Claro, respondí con una sonrisa cálida. ¿Podrías poner la mesa? Estamos casi listos para desayunar. Rei asintió y comenzó a organizar platos y cubiertos que Saeko le pasaba. Trabajaba metódicamente, como si la tarea simple y mundana le proporcionara un ancla a la normalidad en medio del caos. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente cuando pasé a su lado para llevar el té a la mesa. Estoy sobreviviendo, respondió con honestidad. Un minuto a la vez. Es todo lo que puedo hacer ahora. Es más que suficiente, le aseguré, colocando brevemente mi mano sobre la suya. Nadie espera que estés perfectamente bien. Tómate el tiempo que necesites para procesar todo. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi gratitud en ellos junto con algo más, algo que no pude identificar completamente. Gracias, Saito, dijo simplemente, pero había mucho más en esas dos palabras. Saya fue la penúltima en bajar, luciendo sorprendentemente compuesta a pesar de la situación.
Su cabello estaba perfectamente peinado en sus características coletas, y sus gafas impecablemente limpias. Era como si se negara a permitir que el apocalipsis afectara sus estándares personales. Buenos días, dijo, ajustándose las gafas. Veo que han sido productivos. Tratamos de empezar el día con buen pie, respondí, ofreciéndole una taza de té. ¿Dormiste bien? Lo suficiente, respondió, aceptando la taza. Aunque habría preferido no escuchar a Shizuka-sensei roncar toda la noche. Hablando de ella, ¿sigue durmiendo?, preguntó Saeko. Como un tronco, confirmó Saya con un suspiro. Probablemente gracias al alcohol. ¿Deberíamos despertarla? Déjala descansar un poco más, sugerí. Podemos guardarle algo de desayuno. Siempre tan considerado, Saito, comentó Saya con un tono que no pude determinar si era sarcástico o genuino. ¿O hay otra razón por la que quieres que Shizuka-sensei siga en la cama? Sentí mis mejillas arder ante la insinuación. No es lo que piensas, Saya, me defendí. Simplemente creo que necesita recuperarse después de anoche. Y todos necesitamos que nuestra conductora esté en óptimas condiciones. Fue su única respuesta, pero pude ver una pequeña sonrisa burlona en sus labios. ¿Estaba celosa? No, imposible. Saya era demasiado orgullosa para mostrar celos, especialmente por alguien como yo. El desayuno transcurrió en relativa calma, con conversaciones centradas principalmente en nuestros planes para el día. Usando los mapas que Saya había encontrado, trazamos una ruta hacia el puente Onbetsu que evitaría las zonas más densamente pobladas. Si seguimos este camino secundario, explicó Saya, señalando una serie de calles en el mapa, evitaremos los principales centros comerciales y distritos residenciales. Es más largo, pero probablemente más seguro. ¿Cuánto tiempo calculas que nos llevará?, pregunté, estudiando el mapa. Dependiendo de los obstáculos que encontremos, tal vez un día entero, quizás más, respondió. No podemos movernos tan rápido como quisiéramos. Hay que considerar bloqueos en las carreteras, zombies, y la necesidad de buscar suministros en el camino. ¿Un día entero?, repitió Rei, visiblemente preocupada. Pero mi padre, si está en el puente, si está organizando algún tipo de resistencia o evacuación, seguirá allí cuando lleguemos, la tranquilicé. Y si se ha movido, probablemente ha dejado indicaciones sobre dónde encontrarlo. Rei no parecía completamente convencida, pero asintió, aceptando la lógica. También deberíamos buscar armas mejores en el camino, sugirió Hirano, siempre enfocado en el armamento. No podemos depender de armas improvisadas para siempre. Hay una tienda de artículos deportivos en esta zona, señaló el señor Takayama en el mapa. Podrían tener baits de béisbol, cuchillos de caza, ese tipo de cosas. Buena idea, aprobé. Haremos una parada allí antes de continuar hacia el puente. Justo cuando estábamos terminando de desayunar, Shizuka finalmente apareció, bajando las escaleras con paso vacilante. Su cabello estaba despeinado, y tenía una expresión de dolor que sugería un fuerte dolor de cabeza. Buenos días a todos, murmuró, sentándose pesadamente en una silla vacía. ¿Hay té? Aquí tienes, dije, sirviéndole una taza y ofreciéndole algunas aspirinas que había encontrado en el botiquín. Esto ayudará con la resaca. Shizuka tomó las pastillas, tragándolas con un sorbo de té, y luego me miró con una mezcla de vergüenza y gratitud. Gracias, Saito-kun, dijo en voz baja. Lamento lo de anoche. No debí beber tanto. No hay nada que lamentar, le aseguré, consciente de que los demás estaban escuchando con diversos grados de interés. Solo date un tiempo para recuperarte. Te necesitamos en tu mejor forma.
Ella asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios, y noté un ligero rubor en sus mejillas que no podía atribuirse completamente a la resaca. Claramente recordaba nuestra conversación nocturna y la promesa implícita que había hecho. Después del desayuno, comenzamos a prepararnos para partir. Cada uno reunió sus pertenencias, y además, empacamos todos los suministros útiles que pudimos encontrar en la casa. Comida, agua, medicamentos, ropa limpia, incluso algunas herramientas que podían servir como armas improvisadas o para reparaciones. Mientras los demás terminaban de prepararse, decidí usar un tiempo a solas para probar una idea que había estado considerando. Si mi habilidad esteal podía funcionar en cerraduras, ¿qué más podría robar? Me concentré en un pequeño jarrón decorativo, visualizando que lo robaba de su lugar. Para mi sorpresa, el jarrón voló directamente a mi mano como si hubiera sido atraído magnéticamente. Esteal activada. Más 10 exp interesante. Parecía que podía robar objetos pequeños a distancia. ¿Y si lo intentaba con algo que alguien estaba sosteniendo? Vi a Hirano ajustando su pistola de clavos modificada a unos metros de distancia. Me concentré en el arma, activando Esteal. Esteal activada. Más 10 exp. Con un movimiento brusco, la pistola saltó de las manos de Hirano directamente a las mías, dejándolo boquiabierto. ¿Cómo hiciste eso?, exclamó, claramente sorprendido. Estaba sujetándola firmemente. Lo siento, solo quería probar algo, me disculpé, devolviéndole el arma rápidamente. Es un truco que aprendí hace tiempo. Una especie de magnetismo. Hirano me miró con sospecha, pero también con un interés científico. ¿Puedes hacer eso con cualquier objeto?, preguntó, su curiosidad superando su confusión. No, solo con cosas pequeñas y ligeras, expliqué, limitando deliberadamente el alcance de mi habilidad. Y no funciona siempre. Aún así, es impresionante, dijo, examinando su pistola como si esperara encontrar algún mecanismo oculto que explicara lo sucedido. Podría ser útil en situaciones de emergencia. Sí, pero requiere mucha concentración, añadí, queriendo evitar tener que hacer demostraciones frecuentes. No es algo que pueda hacer en medio de un combate. Hirano pareció aceptar mi explicación, aunque seguía mirándome con una nueva evaluación en sus ojos. Tendría que ser más cuidadoso con mis habilidades en el futuro. Cuando todos estuvimos listos, nos reunimos en la entrada de la casa, preparados para partir. El plan era simple. Primero, ir a la tienda de artículos deportivos para conseguir mejores armas. Luego, seguir la ruta secundaria hacia el puente Onbetsu, deteniéndonos para buscar suministros según fuera necesario. ¿Todos listos?, pregunté, mirando a cada uno de mis compañeros. Asintieron con diversos grados de determinación. Incluso Rei, aún afectada por la pérdida de Hisashi, mostraba una resolución renovada. Su deseo de encontrar a su padre parecía darle la fuerza necesaria para seguir adelante. Salimos cautelosamente de la casa, vigilando en todas direcciones en busca de amenazas. Usé detección de enemigos una vez más, para asegurarme de que el camino estuviera despejado. Detección de enemigos activada. Más 5 exp. No detecté amenazas inmediatas, lo cual era un alivio. El camino está despejado, informé. Vamos al autobús. Nos movimos silenciosamente hasta el vehículo, que seguía estacionado donde lo habíamos dejado la noche anterior. Shizuka, que parecía haberse recuperado considerablemente gracias a las aspirinas y el desayuno, tomó su lugar en el asiento del conductor. El resto nos distribuimos como antes, con algunos vigilando por las ventanas y otros revisando los mapas y planificando nuestros próximos movimientos. El motor rugió a la vida, y lentamente nos alejamos de la casa que nos había servido como refugio temporal. Mientras avanzábamos por las calles desiertas del vecindario, no pude evitar preguntarme qué otros peligros nos esperaban en el camino hacia el puente Onbetsu.
¿Y qué encontraríamos allí? ¿Rescate? ¿Más zombies? ¿El padre de Rei? Solo había una forma de averiguarlo. La tienda de artículos deportivos resultó ser un hallazgo valioso. Ubicada en una pequeña plaza comercial, curiosamente parecía haber sido pasada por alto en el caos inicial. Quizás porque no vendía comida o medicinas, las prioridades obvias durante un desastre. Nos acercamos con cautela, estacionando el autobús a una distancia segura y enviando un pequeño grupo de reconocimiento primero. Esta vez, fui con Rei y Hirano, dejando a Saeko para proteger el autobús junto con Saya, Shizuka y el señor Takayama. Manténganse alerta, instruí mientras nos acercábamos a la entrada de la tienda. Hirano, vigila a la retaguardia. Rei, a mi lado. Ambos asintieron, tomando sus posiciones. Rei empuñaba firmemente un palo de escoba que habíamos afilado en un extremo, mientras que Hirano sostenía su pistola de clavos, listo para disparar a cualquier amenaza. La puerta principal estaba cerrada pero no asegurada. La empujé suavemente con mi destornillador, preparado para cualquier cosa que pudiera estar esperando dentro. El interior estaba oscuro y silencioso. Rayos de sol se filtraban por los escaparates, proporcionando suficiente luz para ver. Los estantes y exhibidores parecían relativamente intactos, aunque había signos de que alguien había pasado por allí antes, probablemente llevándose algunos artículos. Parece despejado, murmuró Hirano, escudriñando la oscuridad. Pero vayamos con cuidado. Avanzamos lentamente, espalda con espalda, observando cada rincón. La tienda no era muy grande, lo que facilitaba asegurarse de que estuviera realmente vacía. No hay zombies, confirmé después de una inspección completa. Empecemos a buscar cosas útiles. Iré a la sección de cuchillos y caza, dijo Hirano, dirigiéndose hacia la parte trasera de la tienda. Yo buscaré baits de béisbol o palos de hockey, ofreció Rei. Algo que proporcione alcance. Bien, asentí. Yo revisaré si hay mochilas resistentes o equipo de campamento que pueda ser útil. Nos separamos, cada uno dirigiéndose a su área asignada. Mientras revisaba la sección de campamento, encontré varias mochilas tácticas, perfectas para llevar suministros. También encontré linternas, cantimploras, kits de primeros auxilios compactos, e incluso algunos cuchillos multiherramientas. Todo sería extremadamente útil en nuestra situación. Escuché a Rei llamarme con entusiasmo desde su sección. Saito. Ven a ver esto. Me acerqué rápidamente, encontrándola sosteniendo lo que parecía ser un bastón extensible de metal, similar a los que usa la policía antidisturbios. Es perfecto, dijo, extendiéndolo con un movimiento de muñeca. Ligero pero resistente, y puedo mantener a esas cosas a distancia. Buena elección, aprobé, impresionado por su hallazgo. ¿Hay más? Solo encontré este, pero hay bastones de senderismo que podrían servir para los demás, respondió, claramente complacida con su nueva arma. Y mira, encontré esto para ti. Me entregó lo que parecía ser un machete de caza, con una hoja de unos 30 centímetros y un mango ergonómico. Era perfecto, mejor que mi destornillador improvisado y adecuado para mi habilidad básica de esgrima. Gracias, Rei, dije, probando el peso y equilibrio del machete. Es justo lo que necesitaba. Pensé que te gustaría, sonrió, y por un momento, pude ver una chispa de la Rei anterior al apocalipsis, la estudiante enérgica y decidida que había sido. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que has hecho por nosotros. No he hecho tanto, dije, sintiendo una punzada de culpa al recordar que no había podido salvar a Isashi. Como si leyera mis pensamientos, Rei colocó su mano sobre mi brazo. No te culpes por lo de Isashi, dijo suavemente. Nadie podría haberlo salvado una vez que fue mordido. Y tú has mantenido unido al grupo, nos has dado esperanza.
Su toque era cálido, reconfortante, y me encontré deseando que durara un poco más. Cuando finalmente retiró su mano, sentí una extraña sensación de pérdida. Oigan, tienen que ver esto. La voz emocionada de Hirano interrumpió el momento. Nos acercamos a donde estaba, en la sección de caza. Sostenía una ballesta compacta, con un carcaj de flechas a su lado. ¿No es hermosa?, dijo, casi reverencialmente. Silenciosa, potente, y las flechas son reutilizables. Solo hay una, pero es un hallazgo increíble. Definitivamente lo es, concordé. ¿Sabes usarla? Teóricamente, respondió, ajustando el mecanismo con familiaridad sorprendente. He leído mucho sobre armas de todo tipo, y he practicado con réplicas en convenciones de anime. Los principios básicos son los mismos. No me sorprendía que Hirano tuviera este tipo de conocimiento. En el anime, resultaba ser un experto en armas casi idiot savant, y parecía que en esta realidad mantenía esa característica. Bien, ¿todos tienen lo que necesitan?, pregunté, viendo que nuestros brazos estaban cargados de equipamiento útil. Deberíamos volver al autobús y mostrarles a los demás lo que encontramos. Espera, dijo Rei, señalando hacia lo que parecía ser la oficina del gerente en la parte trasera de la tienda. Tal vez deberíamos revisar allí también. Podría haber más cosas útiles. Buena idea, asentí. Vamos a echar un vistazo. La puerta de la oficina estaba cerrada con llave, pero no fue un obstáculo para mi habilidad esteal. Me concentré en la cerradura, activando la habilidad esteal activada. Más 10. La puerta se abrió con un suave clic, provocando miradas impresionadas de mis compañeros. Ese truco tuyo es realmente útil, comentó Ri. ¿Dónde lo aprendiste? Un viejo hobby, respondí vagamente. Entremos. La oficina era pequeña pero ordenada, con un escritorio, algunos archivadores y una pequeña caja fuerte en la esquina. Lo más interesante, sin embargo, fue lo que encontramos en un armario: una escopeta de caza y una caja con cartuchos. Los ojos de Hirano se iluminaron como un niño en Navidad. Una Remington 870. Exclamó, tomando el arma con reverencia. Es una escopeta táctica de calibre 12, perfecta para el combate cercano contra zombies. Y ahí, contó rápidamente los cartuchos, 24 cartuchos. No es mucho, pero nos dará una ventaja significativa. Excelente hallazgo, dije, genuinamente impresionado. ¿Crees que podrías enseñar a alguno de nosotros a usarla, en caso de que tú no puedas? Por supuesto, asintió Hirano, su expresión se tornó seria y profesional. Las armas de fuego son herramientas poderosas pero peligrosas. Todos deberíamos saber al menos lo básico sobre su manejo seguro. Era refrescante ver a Hirano así, seguro y en su elemento. El apocalipsis zombie, tan terrible como era, le estaba dando la oportunidad de brillar en un área donde realmente era experto. Revisamos el resto de la oficina y encontramos más cosas útiles. Una radio a baterías, aunque solo emitía estática por ahora, más baterías, un pequeño kit de herramientas, e incluso una bolsa con bocadillos y bebidas energéticas que probablemente pertenecían al gerente. Cargados con nuestro botín, regresamos al autobús, donde los demás nos esperaban con visible ansiedad. Al fin, exclamó Saya cuando nos vio. Estábamos empezando a preocuparnos. Lo sentimos, dije, subiendo al autobús. Había mucho que revisar. Pero valió la pena, miren lo que encontramos. Extendimos nuestros hallazgos sobre los asientos. El bastón extensible de Rei, mi machete, la ballesta y escopeta de Hirano, los bastones de senderismo para los demás, las mochilas tácticas, el equipo de campamento, y los demás suministros. Impresionante, comentó Saeko, examinando uno de los bastones de senderismo, aunque no parecía inclinada a abandonar su boken. Esto mejorará significativamente nuestras posibilidades. ¿Una escopeta?
dijo el señor Takayama, mirando el arma con una mezcla de temor y respeto. ¿Sabes usarla? Hirano es nuestro experto en armas, respondí, dándole al aludido una palmada en el hombro. Él nos enseñará lo básico. No soy un experto todavía, dijo Hirano modestamente, aunque su rostro brillaba de orgullo. Pero sé lo suficiente para mantenernos a salvo. Distribuimos el equipamiento entre todos. Saeko mantuvo su bokken, pero aceptó un cuchillo de caza como arma secundaria. Saya tomó uno de los bastones de senderismo, aunque parecía incómoda con cualquier tipo de arma. Shizuka recibió un bastón más ligero y un spray de pimienta que habíamos encontrado, más para su tranquilidad que por utilidad práctica. El señor Takayama optó por un bate de béisbol, argumentando que era similar a un palo de golf, con el que tenía experiencia. Hirano se quedó con la escopeta y la ballesta, convirtiéndose oficialmente en nuestro especialista en armas a distancia. Rei tenía su nuevo bastón extensible, y yo mi machete. Todos estábamos mejor armados que antes, lo cual era un alivio considerando lo que podríamos enfrentar. Bien, ahora que todos tenemos mejor equipamiento, deberíamos continuar hacia el puente Onbetsu, dije, desplegando el mapa sobre uno de los asientos. Según nuestro plan, tomaremos esta ruta secundaria para evitar las zonas más pobladas. Todos asintieron, y Shizuka encendió el motor. Mientras el autobús se ponía en marcha, me senté junto a Saeko, que parecía perdida en sus pensamientos. ¿Todo bien?, pregunté suavemente. Ella me miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Solo pensaba en lo mucho que ha cambiado todo en tan poco tiempo, respondió. Hace 2 días, mi mayor preocupación era el próximo torneo de Kendo. Y ahora estamos luchando por sobrevivir en un mundo de muertos vivientes, completé, entendiendo perfectamente su sentimiento. Es surrealista, ¿verdad? Completamente, asintió. Pero hay una extraña claridad en todo esto. Toda la superficialidad de la vida cotidiana ha sido eliminada. Ahora solo importa lo esencial. Sobrevivir, proteger a quienes te importan, encontrar un propósito en medio del caos. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era cierto. Por terrible que fuera esta situación, había una simplicidad brutal en ella. Las preocupaciones que antes nos consumían, calificaciones, apariencias, estatus social, ahora parecían absurdamente triviales. Es una forma interesante de verlo, comenté. Encontrar algo positivo incluso en el apocalipsis. Es necesario, dijo ella con seriedad. Si solo vemos la oscuridad, nos consumirá. Necesitamos encontrar propósito, significado, incluso aquí. ¿Y cuál es tu propósito ahora, Saeko?, pregunté, genuinamente interesado. Ella me miró directamente, sus ojos azules penetrantes y decididos. Proteger a este grupo, respondió sin vacilación. Usar mi fuerza para asegurar que sobrevivamos. Y quizás, en el proceso, descubrir quién soy realmente cuando todas las restricciones sociales desaparecen. Su respuesta me hizo reflexionar sobre mi propio propósito. ¿Qué quería yo, realmente? ¿Sobrevivir? Por supuesto. ¿Hacerme más fuerte a través del sistema? También. Pero había algo más, algo que no había articulado completamente ni siquiera para mí mismo. Quería conexión, pertenencia. Quería ser importante para estas personas que, de alguna manera, ya se habían vuelto importantes para mí. ¿Y tú, Saito?, preguntó Saeko, devolviéndome la pregunta. ¿Cuál es tu propósito? Creo que el mío es similar al tuyo, respondí después de un momento. Proteger a este grupo, encontrar un lugar seguro donde podamos hacer más que solo sobrevivir. Y tal vez, como dices, descubrir quién soy realmente en este nuevo mundo. Saeko sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Somos más parecidos de lo que pensaba, dijo, su voz suave pero intensa.
ambos buscando nuestro verdadero yo a través del caos. Es reconfortante no estar sola en esa búsqueda. No estás sola, confirmé, sintiendo una conexión con ella que iba más allá de las circunstancias que nos habían unido. Ninguno de nosotros lo está ahora. Nuestro momento fue interrumpido por un grito de Shizuka desde el volante. «Hay algo bloqueando el camino adelante», exclamó, reduciendo la velocidad. Todos nos pusimos alerta de inmediato. Me levanté y me dirigí al frente del autobús para ver mejor. Efectivamente, el camino estaba bloqueado por lo que parecía ser un accidente. Varios autos chocados formaban una barricada efectiva. Y lo peor, había figuras moviéndose entre los vehículos. Zombies. Mierda, murmuré, activando detección de enemigos para evaluar mejor la situación. Detección de enemigos activada. Más 5x. Pude sentir aproximadamente una docena de presencias hostiles en el área del accidente. No era un número abrumador, pero suficiente para ser peligroso si intentábamos despejar el camino a pie. Hay demasiados para enfrentarlos directamente, informé. Y el autobús no puede pasar por ese bloqueo. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Rei, visiblemente ansiosa ante el retraso. No podemos volver atrás. Tendremos que tomar un desvío, dijo Saya, ya consultando el mapa. Hay una calle paralela a unos 200 metros de aquí. Podríamos intentar llegar a ella. ¿Pero cómo?, preguntó Hirano. No podemos simplemente conducir a través de los edificios. Estudié la zona. Entre nuestra posición actual y la calle paralela que Saya mencionaba, había lo que parecía ser un pequeño parque o área verde. Podríamos cortar por ese parque, sugerí, señalando. El terreno parece lo suficientemente plano, y no hay muros altos o barreras que el autobús no pueda manejar. Es arriesgado, opinó el señor Takayama. El autobús no está diseñado para todo terreno. Es un riesgo que tendremos que tomar, decidió Saeko, alineándose conmigo. No podemos quedarnos aquí, y volver significaría perder horas preciosas. Estoy de acuerdo con Saeko y Saito, dijo Rei. Necesitamos seguir avanzando. Shizuka parecía nerviosa ante la perspectiva de conducir fuera de la carretera, pero asintió con determinación. Lo intentaré, dijo. Pero todos deberían sujetarse. Podría ser un viaje accidentado. Gracias, Shizuka, dije, colocando una mano sobre su hombro en señal de apoyo. Sé que puedes hacerlo. Ella me sonrió brevemente, su confianza aparentemente reforzada por mi fe en sus habilidades. Giró el volante y dirigió el autobús hacia el borde del parque, donde una pequeña rampa naturalmente formada permitiría un acceso relativamente suave. El autobús se sacudió violentamente cuando dejamos el asfalto y entramos en el terreno más irregular del parque. Todos nos aferramos a los asientos o barandillas para mantenernos estables. Shizuka manejaba con sorprendente destreza, esquivando árboles y bancos, manteniendo el vehículo en movimiento a pesar de las condiciones difíciles. Sin embargo, nuestro ruidoso paso por el parque no pasó desapercibido. Vi con alarma cómo algunas figuras solitarias comenzaban a moverse hacia nosotros desde diferentes direcciones. Zombies atraídos por el ruido del motor y el crujido de las ramas bajo las ruedas. Tenemos compañía, advirtió Hirano, también notando las figuras que se acercaban. ¿Deberíamos detener el autobús y eliminarlos? No, decidí rápidamente. Sigue adelante, Shizuka. Mientras podamos mantener la distancia, no representan una amenaza inmediata. Ella asintió, concentrada en la conducción, pero los zombies seguían acercándose. Algunos estaban peligrosamente cerca de interceptar nuestra trayectoria. Hirano, ¿puedes usar la ballesta desde la ventana?, pregunté. Solo dispara a los que estén directamente en nuestro camino. Lo intentaré, dijo, posicionándose en una de las ventanas con la ballesta lista.
Con una precisión impresionante, Hirano disparó a un zombie que estaba justo en nuestra ruta. La flecha le atravesó el ojo, y cayó inmóvil al suelo. Hirano rápidamente cargó otra flecha y abatió a un segundo zombie que se acercaba peligrosamente al costado del autobús. Zombie eliminado. Más 20 exp zombie eliminado. Más 20 exp, buen trabajo, Hirano. Lo elogié, notando cómo se hinchaba de orgullo ante el reconocimiento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, llegamos al otro lado del parque, donde Shizuka maniobró hábilmente para volver al asfalto de la calle paralela que buscábamos. Lo logramos. Exclamó, claramente aliviada de estar de vuelta en una superficie pavimentada. Eso fue intenso. Lo hiciste excelentemente, Shizuka, la felicité, sinceramente impresionado por sus habilidades de conducción. No cualquiera podría haber manejado un autobús a través de un parque así. Ella sonrió radiante ante el cumplido, su cansancio momentáneamente olvidado. Gracias, Saito-kun, dijo. Aunque no creo que vaya a incluir conducción todoterreno en mi currículum vital. Su pequeña broma provocó risas entre todos, liberando algo de la tensión acumulada. Era un buen recordatorio de que, incluso en las circunstancias más sombrías, seguíamos siendo humanos capaces de encontrar momentos de alegría. Según el mapa, esta calle debería llevarnos de vuelta a nuestra ruta original más adelante, informó Saya, que ya estaba recalculando nuestro camino. Solo nos desvió unos kilómetros de nuestro plan. Excelente, dije, sintiéndome optimista por primera vez en el día. Tal vez podamos llegar al puente antes de lo que pensábamos. No contaría con eso, respondió Saya, siempre realista. Aún hay muchas variables desconocidas. Podría haber más bloqueos, más zombies, o incluso otros supervivientes que podrían ser hostiles. Siempre tan optimista, Takagi, comenté con una sonrisa burlona. Prefiero ser realista, respondió, ajustándose las gafas. Alguien tiene que serlo en este grupo de soñadores. Y por eso te necesitamos, dije sinceramente. Para mantenernos con los pies en la tierra. Ella pareció sorprendida por mi respuesta, como si hubiera esperado que me molestara su pesimismo. En cambio, se sonrojó ligeramente y volvió su atención al mapa, murmurando algo que sonó sospechosamente como idiota pero sin verdadera malicia. Continuamos nuestro viaje por la nueva ruta, todos más alerta ahora después del incidente del parque. Me di cuenta de que a pesar de todo, nuestro grupo estaba cada vez más cohesionado. El peligro compartido y los pequeños triunfos estaban creando lazos entre nosotros que, en circunstancias normales, habrían tardado años en formarse. Miré a mi alrededor, observando a cada uno de mis compañeros. Shizuka concentrada en la conducción, Saya estudiando meticulosamente el mapa, Saeko vigilante en su asiento, Rei mirando con determinación por la ventana, Hirano cuidando amorosamente sus armas, el señor Takayama perdido en sus pensamientos. Éramos un grupo improbable, unidos por la circunstancia más terrible imaginable, pero de alguna manera, estábamos haciéndolo funcionar. Y en cuanto a mí, estaba encontrando mi lugar entre ellos, no solo como un líder improvisado, sino como alguien que genuinamente se preocupaba por su bienestar. Era un sentimiento extraño pero reconfortante. El viaje continuó sin incidentes mayores durante las siguientes horas. Hicimos paradas ocasionales para buscar suministros o cuando Shizuka necesitaba un descanso de la conducción. En una estación de servicio abandonada, logramos abastecernos de combustible, asegurando que podríamos seguir avanzando sin preocuparnos por quedarnos varados. A medida que el día avanzaba, sin embargo, todos comenzábamos a sentir el cansancio. Habíamos estado constantemente alerta, constantemente en movimiento, y el desgaste físico y mental estaba pasando factura, incluso a los más resistentes entre nosotros.
Deberíamos buscar otro lugar para pasar la noche, sugerí cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte. No es seguro conducir en la oscuridad, especialmente en áreas que no conocemos bien. Estoy de acuerdo, dijo Saeko. Todos necesitamos descansar adecuadamente si queremos mantener nuestra eficacia. ¿Pero dónde?, preguntó Ri, notablemente frustrada por otro retraso en la búsqueda de su padre, aunque entendía la necesidad. No podemos simplemente detenernos en cualquier lugar. Hay un área residencial más adelante, señaló el señor Takayama. Podríamos encontrar otra casa como la de anoche. Son generalmente más fáciles de asegurar que edificios grandes. Suena como un buen plan, decidí. Shizuka, ¿puedes llevarnos hasta allí? Claro, asintió, aunque podía ver el cansancio en sus ojos. Solo un tramo más. El área residencial que el señor Takayama había mencionado resultó ser un pequeño conjunto de casas unifamiliares, similar al vecindario donde habíamos pasado la noche anterior, pero algo más modesto. Las casas estaban más juntas, con jardines más pequeños y menos ostentación. Recorrimos lentamente las calles, buscando una casa que pareciera segura y accesible. Finalmente, nos detuvimos frente a una casa de 2 pisos con un pequeño muro rodeándola. Parecía intacta, sin señales evidentes de ocupación o daño. Como la vez anterior, un pequeño grupo fue a revisar primero. Esta vez, formé equipo con Saeko y Saya, dejando a Hirano para proteger el autobús con su recién adquirida escopeta. Mantengan los ojos abiertos, instruí mientras nos acercábamos a la entrada. No sabemos qué podríamos encontrar dentro. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero una vez más, mi habilidad esteal demostró ser invaluable. Esteal activada. Más 10. La cerradura cedió con un suave clic, permitiéndonos entrar. El interior de la casa estaba oscuro y silencioso, con ese olor característico de espacios cerrados sin ventilación. Parece vacío, murmuró Saeko, su voz en preparado. Pero revisemos cada habitación para estar seguros. Fue una búsqueda metódica y tensa. La casa era más pequeña que la anterior, con una planta baja que constaba de una sala de estar, comedor, cocina y un pequeño baño. La planta superior tenía 3 dormitorios y otro baño. Todo estaba sorprendentemente ordenado, como si los habitantes hubieran salido apresuradamente pero con cierta planificación. No hay señal. Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores. Las obras mencionadas, ni utilizadas son mías, excepto la teoría pendejos. Espero volverlos a ver en otra ocasión. Les habla el puto enmascarado, digo Gokuot. Sin nada más que decir, que comience.